Esto es Final Abierto. Hoy nos vamos a meter con un tema que no es estrictamente político, los que en general nos dedicamos acá a pensar, a reflexionar y también a informar, sino nos vamos a meter con algo que tiene que ver con el arte de la ciudad de Rosario y cómo eso toca o no tangencialmente, por supuesto, la discusión cultural y la discusión, ¿por qué no?, política, que hoy atraviesa a la sociedad argentina. Creo que eso es un activo, la democracia, que ha traído nuevamente el debate cultural, el debate político. ¿Qué pasa con los actores que de algún modo han tomado partido con determinado proceso político? Ahora están siendo perseguidos, se quedan sin trabajo, consiguen, no consiguen trabajo por esa razón. También, por supuesto, nos interesa, además de eso, pensar en la escena rosarina, en los actores de la ciudad de Rosario, en todo ese desarrollo de lo que se llamó ese teatro independiente, que en principio hace algunas décadas era un teatro para un grupito muy chiquito y que ahora ha tomado una envergadura realmente muy importante y muy interesante. Hoy entonces nos va a acompañar aquí en Final Abierto Rodi Bertol, del grupo Teatro Imagina. Rodi Bertol, por supuesto, es muy conocido para muchos de ustedes, un hombre con una trayectoria muy larga justamente en el teatro de la ciudad de Rosario, también un hombre que viene de la política, un hombre con posiciones muy claras respecto justamente a su posicionamiento en toda esta, lo que llamábamos en alguna época transición democracia, o toda esta democracia nueva fundada en la Argentina en 1983. Entonces, Rodi Bertol, hoy aquí en Final Abierto, para hablar de teatro, para hablar de cultura y también en algún punto para hablar de política, cómo eso se junta en ese gran debate de las ideas y de la estética y de la ética de la forma en que nos proponemos vivir los argentinos. Esto es Final Abierto con Rodi Bertol, no se vayan. Entonces, hoy con una visita muy bonita para mí, es un amigo de toda la vida, Rodi Bertol, un hombre del teatro y un hombre de la política y un hombre que da el debate cultural en la ciudad de Rosario. Gracias, Rodi, por acompañarme después de tanto que quise tenerte acá, te invité algunas veces, al fin nos encontramos. Gracias. Gracias a vos por invitarme, un gusto estar acá. Bueno, nos conocemos de allá, de aquellos lejanos años 80. Sí, de los raros peinados nuevos. Sí. Y nos reencontramos ahora en este momento, que estás en un momento muy, muy interesante porque estás justamente en estas semanas inaugurando un nuevo trabajo de teatro muy resonante en Rosario. Contanos esto. Hace unos días estrenamos Enter Dylan, que es una obra que escribí, es un homenaje a Dylan, pero al mismo tiempo es un texto nuevo, que lo que hice fue tomar conceptos, alguna frase poética de Dylan e imaginar personajes, situaciones, y es una sucesión de monólogos, que es un espectáculo muy, muy agradable porque es muy intenso, los monólogos son muy cortos y todos los personajes están atravesando de algún modo un trance en su vida en relación al amor, a la soledad, y bueno, y flota el espíritu dilanesco, diríamos, en todos los personajes. Es un poeta inmenso, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero que lo que me permitió fue armar otro tipo de espectáculo con un formato, sería una especie de anti-stand-up, porque si bien tiene el formato del monólogo, son textos, algunos de humor, algunos dramáticos, pero con mucha poesía, ¿Qué te interesó, Rodi? Dylan es, bueno, digo, es un emblema de la música. Tadeusz Kantor, un gran director polaco, decía: la infancia, aquel lugar del cual nunca salís. De algún modo, todo lo que intentamos crear algo, estamos allí, ¿no? Yo de Dylan tengo que fue un ídolo infantil, mirá. No fue un ídolo adolescente, fue un ídolo infantil
yo vivía en Villa Gesell, y tenía un grabadorcito Philly que tenía una radio y había podido grabar una sola canción de Dylan que eran Soplando al Viento. Y yo me encerraba, así tenía la edad de tu hijo, me encerraba en la pieza con una guitarrita de juguete y ponía, apretaba el play, ponía, y hacía que cantaba y cantaba. Y a mí lo que me fascinaba, no entendía en inglés, entonces no sabía qué decía la letra. A mí lo que me fascinaba de Dylan era esa posición que lo había visto en algunas fotos, de un hombre solo, con su sombrero, su armónica frente al mundo, ¿viste? Un francotirador. Eso era lo que me impactaba, ¿no? Que no era una banda, Solo, claro. que era el tipo solo, plantado y diciendo y animándose a decir cosas con una crudeza, pero al mismo tiempo con una poética, porque eso es lo que tiene Dylan, una crudeza, un realismo brutal y al mismo tiempo una poesía increíble. Claro, digamos que los 60, ¿no? La época de las bandas, de las grandes bandas, Beatles, Rolling Stones, todo lo que nos pegaba, y esto era distinto en ese momento. Y cuento, bueno, con un trabajo muy bueno que hizo un joven director rosarino que se llama Juan Nemirovsky, que es uno de los actores así más destacados de su generación, y que hace ya un par de años se viene abocando a la dirección y ha hecho un trabajo de puesta junto con Simonel Piancatelli, que es otra joven directora de Rosario. Un trabajo de puesta, la verdad que muy preciso, muy exquisito. Es decir, que no se van a encontrar con una serie de monólogos y nada más, se van a encontrar con una trama coral, con una puesta en escena muy interesante. O sea que el Teatro de Rosario se puede ir a ver, no para encontrarse con una cosa amateur en un escenario donde no hay nada, donde hay pocas luces y hay un voluntarista. No, actor. creo Se va a que hace encontrar años que hemos intentado salir de ese lugar del gueto, ¿no? Del teatro independiente. Un maestro me enseñó que el teatro lo hace el que hace teatro, el que ve teatro y el que no ve teatro, porque también eso era lo que te marca el hecho del que no ve teatro, terminás haciendo teatro solo para el que ve, el que te lo ve. Y ahí te vas poniendo cada vez más, diríamos, endógeno. El teatro se hace con el otro y para el otro, y lo que intentamos hacer es, en la concepción de la idea, decimos, bueno, vamos a hacer este texto, pero ya empezar a pensar en el público. Empezar a pensar que, bueno, que ese espectáculo está destinado no solo a darme un gusto o personal, o evocar a un autor que me guste mucho. Que me guste mucho, sino pensar en cómo con ese espectáculo podemos hacer reír a alguien, podemos emocionar y podemos hacerle pasar un momento agradable, diríamos que es el... Claro, bueno, el que no te ve te interpela en algún punto porque ¿por qué no te ve? O porque, digamos, ahí está, ¿no? Esa claro, cosa. ¿por qué no te ve? Exactamente. Siempre que no sea, por supuesto, meterse en la canaleta de lo estrictamente comercial, porque uno dice, bueno, hago claro, sí. El humor así, digamos... sí, la fórmula. Lo primero es ser genuino diríamos, a lo que uno tiene como visión del mundo, porque en un momento como este, ¿no? Donde hay diríamos, empobrecimiento sistemático de un montón de cosas, no solo de la cuestión de la cantidad de pobres que hay, sino solo también en la cuestión de cuestiones ideológicas, la cuestión de los medios masivos de comunicación que hacen que sea un infierno, porque no podés ver nada y son todos hegemónicos y te dicen todo lo mismo. El hecho de que una persona cualquiera pueda escribir un libro, pueda escribir un cuento, pueda hacer un dibujo, o como nosotros hacer una obra de teatro, es ejercer una de las pocas libertades individuales que quedan, que es la libertad estética. Claro.
que es la libertad estética. Y creo que eso tiene mucho valor en este momento, ¿no? Si me permitía, hacemos un cortecito, después Sí, seguimos sí. con algo que me interesa, que es esta cosa de los actores o el mundo de la cultura que de algún modo se comprometió con el gobierno anterior y ahora, ¿qué pasa con eso? Bárbaro.